Buenos días, hermanos. Como siempre, es un privilegio muy grande el poder estar aquí enfrente de ustedes y poder compartir de la abundante sabiduría que Dios derrama a través de las Escrituras. Y en esta mañana, con el poder de Dios y la asistencia de su Espíritu Santo, poder ser ministrados en esta mañana. Antes de orar, hermanos, quería hacer un recordatorio. No se olvide que estamos en tiempo de elecciones. Vaya y vote si usted tiene la calificación de ir a votar. No se quede en casa. Vaya y ejerza su poder al voto. No deje que otros determinen cómo se debe dirigir nuestra nación si usted no está de acuerdo con lo que se pregona allá afuera. Y así que vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y rogamos, bendito Dios, en esta mañana que la gracia abundante tuya, esa gracia, bendito Dios, que permite que tu cuidado, tu protección, tu bendición, tus beneficios, tu cuidado, tu protección, tu guianza, tus dones, tus talentos, tu inteligencia, tu conocimiento, tu sabiduría, en fin, todo, bendito Dios, se derramen esta mañana sobre tu pueblo, de tal manera, bendito Dios, que a través de tu palabra tú puedas ministrar a cada necesidad, en particular de todos y cada uno de mis hermanos en esta mañana. En el nombre de Jesús te pedimos que en esta mañana tú tengas a bien, a través de tu Espíritu Santo, tocar nuestras mentes y nuestros corazones, para que tu palabra, bendito Dios, que tiene el poder para sobreedificarnos, caiga en tierra fértil y ella pueda producir a su tiempo el fruto al 100%. En el nombre de Jesús, Padre, te encomendamos una vez más nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, esta mañana vamos a estar viendo un poquitín acerca del libro de Romanos, particularmente todo el capítulo 6. Pero antes de ver el capítulo 6, a mí me gustaría ir a Romanos, el capítulo 1, el versículo 28 en particular. Y en este versículo, hermanos, quiero que presten atención a dos palabras que se hace mención en este verso. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Romanos, capítulo 1, verso 28. A ver si lo pueden poner allí en pantalla. Romanos, capítulo 1, verso 28. ¿Ya lo tiene, hermano? Dígame si lo tiene. Ok. La Escritura establece y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta o no hacer caso, ignorar, tener presente, valorar o atender a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, quiero que se fije en estas dos palabras: mente, la palabra mente, y la palabra hacer. ¿Ya lo tiene? Mente y hacer. ¿Lo tiene me lo pueden poner porque eso es bien, bien importante. Romanos capítulo 1, verso 28. No sé si usted se da cuenta. Mire, les entregó lo que quiero subrayar es, hermanos, la palabra mente y la palabra hacer. ¿Por qué quiero recalcar esto, hermanos? Porque estas dos palabras, particularmente en este versículo, establece que nuestra mente tiende a direccionar nuestras acciones. Dice, mente para hacer cosas que no convienen. Fíjese, hermanos, las actitudes. Cuando hablamos de actitudes, son la manera de que alguien está dispuesto a obrar o comportarse. Fíjese lo que dice el verso 29. Dice, estando llenos de toda injusticia. Bueno, la lista es larguísima, pero quiero volver otra vez al verso 32, donde se vuelve a repetir la palabra: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y vuelve otra vez a hacer uso de la palabra hacer en ese sentido de practicar. Una vez más, hermanos, lo que quiero fijar en esta mañana es que nuestra mente tiende a direccionar nuestras acciones. Es más, el libro de Proverbios, el capítulo 23, el verso 7 dice:
pues como piensa dentro de sí, así es el tal. ¿Okay? Nuestra mente tiende a direccionar, por lo tanto, nuestras acciones. Pero también, hermanos, estas acciones tienden a definirnos lo que en el fondo somos, como individuos, como familia, como sociedad, como nación y aún nuestras instituciones. Por ejemplo, hermanos, en el área de la educación en todos sus niveles. Yo que trabajo particularmente cerca al área de educación, porque no sé si ustedes sabrán, mi trabajo es transportar niños a la escuela, soy un bus driver. Entonces, en la ciencia, en la política, hermanos, en la filosofía. Y esta nota que quiero leer, compartir con ustedes, hermanos, la tomé de un libro que, por cierto, es muy bueno. Si usted se puede conseguir, no sé si lo tendrán aquí. Lo cogí de este libro que se llama Verdad Total. Y esta parte en este libro dice: la religión, hermanos, no es considerada como una verdad objetiva a la cual uno se somete, sino una cuestión de gusto personal que escogemos. Vuelvo y repito otra vez: nuestra mente tiende a direccionar nuestras acciones y ella perfila o da una radiografía de lo que en el fondo nosotros somos. ¿Me explico? Y le voy a poner un ejemplo. Si usted ha visto un niño, cuando vemos al niño comportarse en el lenguaje cotidiano de allí de la calle, decimos: de tal palo, tal astilla. ¿No? O cuando dicen: no hay peor cuña que la del mismo palo. Okay. Escucha, hermanos, lo que este hermano escribe en este libro. El fallecido actor Christopher Reeve, no sé si usted se acuerda, este actor es el famoso, el que personificaba a Superman. Falleció en octubre del 2004. Hermanos, este hombre declaró entre un grupo de estudiantes de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, de la Universidad de Yale, y dijo que cuando se debaten cuestiones de política pública, ninguna religión debería sentarse a la mesa. O sea, no hay que considerar o no hay que tomar en cuenta lo que Dios dice. Pero el hermano Schaeffer, no sé si usted ha escuchado hablar de él, Francis Schaeffer dijo que el cristianismo no es mera o simplemente verdad religiosa, o sea, que no solamente tiende a ser específicamente a lo espiritual, sino que es toda la verdad acerca de la realidad total. Cuando él dice que es la verdad acerca de la realidad total, hermanos, está diciendo que Dios se involucra en todo, en la educación, en la política. Por ejemplo, en la política, usted sabía, hermanos, que fue Moisés quien dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, porque Moisés dijo que era demasiada gente para que él pudiese hacerse cargo de sus preguntas o de sus problemas. Moisés dijo al pueblo que ellos escogieran sus propios gobernantes, sus propios jueces, pero que tuviesen cuidado al escogerlos, que tenían que ser hombres virtuosos. Hablando moralmente, tenían que ser hombres que estén dignos para poder dirigir a otros. ¿Me explico? Y alguien dijo una vez, hermanos, que una persona que no ha gobernado primero, que un hombre no puede gobernar una nación si primero no ha gobernado una ciudad, y que tampoco puede gobernar una ciudad si primero no ha gobernado un pueblo. Pero también nadie puede gobernar un pueblo si no ha gobernado primero a su propia familia. Y un hombre que no ha podido gobernarse, no puede gobernar su familia si no se puede gobernar a sí mismo. Entonces, hermanos, hemos desalojado nosotros a Dios de nuestras escuelas públicas, por ejemplo, porque ya no consideramos, hermanos, a Dios que es importante. Hemos quitado la oración, por ejemplo, de las escuelas. Y después nos preguntamos por qué hay tantos asesinatos y por qué se hacen pesquisas para evitar que más desgracias ocurran, evitando que los muchachos puedan entrar con armas
o instrumentos que puedan hacer daños o agredir a otros. Hemos quitado el decálogo de nuestra Corte Suprema de Justicia, ya no están allí. Y fíjese cómo el incremento rampante de muerte e injusticia y aún la pérdida, hermanos, de lo que es bueno y es malo, está presente en todo momento y en todo lugar. Por ejemplo, en nuestras cortes se considera abusivo ahora corregir a nuestros hijos. Ojo, yo no digo que hay que hacerlos, pero a muchos de ustedes seguro que se acuerdan de la chancleta de mami. Pero hermanos, no se considera abusivo que un padre autorice la mutilación de las partes de su cuerpo de su hijo. Eso no es abusivo. Tratar de corregirlo sí es abusivo, pero permitir que se lo mutilen no lo es. Hermanos, no es abusivo quitarle la vida a un bebé dentro del vientre de su madre. Yo estuve, no sé si les comenté, antes de venir a este país, era mi primer año de medicina en mi país, en la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú. Y es horrible realmente cuando uno ve en el video lo que le hacen a una criatura. Entonces aquí se alega, ¿no?, que cada persona tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que le viene en gana. Cuando la Escritura establece y dice que no sois vuestros, glorificad a Dios pues en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Pero muy por encima de eso, hermanos, la vida de ese pequeño no es más su vida, es una vida totalmente independiente. Pero hermanos, si usted está manejando en la calle o está en casa y alguien irrumpe en su casa con un carro y lo mata, eso sí es un crimen. Pero asesinar a una criatura en el vientre de su madre no lo es. Hemos perdido, hermanos, el norte y el derrotero como sociedad y como nación. Y a nosotros, hermanos, se nos ha vendido el cuento, como decía este señor Christopher Reeve, que la religión, hermanos, no es una verdad objetiva a la cual uno se pueda someter, sino es una cuestión de gusto personal que escogemos. O sea que si te agrada una religión, pues lo aceptas. En este caso, el cristianismo. Hermanos, pero si usted se fija en las entidades gubernamentales a nivel local, estatal y federal, especialmente en estos tiempos de fiestas, no se permite en estas entidades poner un pesebre. Usted no va a encontrar más un pesebre en una entidad del gobierno local, ni estatal, ni federal. Y hasta hemos cambiado el saludo de Merry Christmas por Happy Holidays. Y se ha hecho ya parte de nuestra cultura y casi no nos hemos dado cuenta. Busque usted en las tiendas, hermanos, a ver si encuentra nacimientos disponibles. Con mi esposa estuvimos buscando y lo único que encontramos son cosas pequeñitas y así aisladas y unos cuantos. Se dé más énfasis a Santa Claus que al mismo Jesucristo. Y lo antagónico de todo esto, hermanos, es que se celebra el cumpleaños de Jesús sin considerarlo. ¿Usted ha visto que le celebren el cumpleaños a usted y usted no esté presente? Para que usted vea cómo el hecho de no considerar o tener en cuenta a Dios nos define como sociedad. Hermanos, pero eso no es todo. Lo trágico de todo esto, hermanos, es que aún nosotros como iglesia hemos dejado de considerar a Dios. Y usted se preguntará, hermanos, ¿y de dónde saca usted eso? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20, Dios hablando a la iglesia de los últimos tiempos, hermanos. Él está parado fuera de la iglesia y está tocando la puerta para poder entrar, y no violenta la puerta a pesar de que esa es su casa. No violenta su casa, pero está tocando la puerta, y muchas veces usamos este versículo desde nuestra perspectiva evangelística, y no lo digo que no hay que hacerlo, pero está hablando a la iglesia, y particularmente a la iglesia de los últimos tiempos, la que estará y experimentará la venida, el rapto de la iglesia
y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice la Escritura. No tiene que abrir su Biblia, yo se lo voy a leer. Verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis. He aquí yo estoy parado a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso dice la Biblia del Jubileo. Pero en la versión Dios habla hoy, dice, mira, yo estoy llamando a la puerta. Esa palabra llamando es un presente continuo, ahora mismo. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Hermanos, y lo que precede a esta declaración del hecho de estar tocando la puerta, hermanos, es la imagen o el perfil de una iglesia que ha dejado de tener en cuenta a Dios y reposa sobre su propia justicia. Es orgullosa y arrogante, que es rica y autosuficiente. No tengo necesidad de nada, por lo tanto no te necesito. Pero fíjese cómo Dios la ve o la considera. Verso 17, sobre todo la parte última. Y no sabes tú que eres desgraciada, miserable, pobre, ciega y desnudo. Aún como iglesia, hermanos, porque hasta cierto punto, o entre comillas, que el mundo pierda el norte o deje de considerar a Dios, aunque no es normal, porque Dios nos ha llamado para hacer luz y sal en la tierra. El hecho de ser sal, de preservar la verdad de Dios. Y el hecho de ser luz para perfilar el carácter de Dios. Es más, la Escritura establece que nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿no? Con el único objetivo, hermanos, dice la Escritura, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos todo eso solo con ese objetivo: nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Todo eso somos con un solo objetivo: anunciar sus virtudes. Y cuando se habla de virtudes se está hablando del carácter y el estándar moral de Dios. Y cuando se habla del carácter y del estándar moral de Dios, en la Escritura, ¿qué cosa se dice? Especialmente el apóstol Juan en su primera epístola dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El libro de Santiago dice que no hay mudanza ni sombra de variación. El libro de Hebreos dice que él no cambia, por lo tanto es fiable. Hermanos, lo que estoy diciendo quizás a usted le sorprende un poco, pero esto no es ajeno a la realidad, porque si usted se fija en el pueblo de Israel, ¿no? Israel es una sombra de lo que es ahora somos nosotros. El pueblo de Israel experimentó la misma realidad, no tiene que buscarlo. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, el capítulo 2, en algunas Biblias el subtítulo establece de que Dios abandona su templo y se va al oriente de la ciudad. Y el monte que está al oriente de la ciudad, hermanos, el libro de Zacarías establece que es el monte de los olivos. Y qué casualidad, hermanos, cuando Jesús salió del templo, se fue a ese mismo monte y desde allí enseñó y habló a sus discípulos de las señales acerca del fin, en Mateo capítulo 24. Pero no solamente, hermanos, abandonó su templo, sino que sabe que Dios fue aún más allá. En el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. Las regiones romanas comandadas por el general Tito destruyeron a Jerusalén y a su templo. Fue el fin de la nación judía y comenzó el periodo de la diáspora de los hebreos. Cuando hablo de diáspora es que empezaron a regarse por todo el mundo. Y la historia, hermanos, se repite una y otra vez. Y es que la necedad nuestra, hermanos, es el hecho de no considerar el pasado o la historia. Porque al no considerar el pasado o la historia, hermanos, volvemos a cometer los mismos errores. Cuando usted lee el libro de los jueces, hermanos,
que fue un tiempo de abusos, de desorden, de atropellos, de injusticias, de saqueo, de crimen, de violencia, de inmoralidad, de apostasía, de idolatría, de corrupción religiosa y espiritual. Usted se da cuenta, hermanos, las acciones de ciertas tribus, el comportamiento del pueblo de Dios dentro de la tierra prometida. Y el libro de los jueces, hermanos, es uno de los libros muy tristes de la historia, o que se registra en la Biblia. Por ejemplo, la tribu de Dan, ellos robaban, saqueaban, mataban. Y los de Benjamín eran sádicos, robaban y hasta ultrajaban mujeres. Ese era el comportamiento, hermanos, de aquellos que eran el pueblo de Dios. En todas las órdenes, hermanos, la situación era de anarquía. Cuando hay anarquía, no hay ley, no hay orden, no hay respeto ni autoridad a quien se reconozca. Y la nota que trasciende en este libro, hermanos, es: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto. Eso dice la versión Reina Valera autorizada. Y en Jueces, el capítulo 21, verso 25, se repite la misma expresión. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba en gana. Es la versión Dios habla hoy. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Volvemos a Romanos. Y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, cada uno hace. Por eso es que hemos perdido el norte y el derrotero. Ya no sabemos, no hay un parámetro que defina lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno y lo que es excelente. Fíjese en el libro de Jeremías, hermanos, donde Dios le dice a su profeta, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Dios le dice a su profeta: recorre las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia. Y lo más importante, que busque verdad, que considere a Dios, que tome en cuenta la opinión de Dios. Y Dios dice: y yo le perdonaré. O sea, Dios solo pide un solo hombre y dice: y perdono la ciudad. Y el profeta no encuentra ninguno, y es el pueblo de Dios. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Hermanos, cuando la objetividad o la verdad no está presente o no se considera a Dios, no se puede esperar otra cosa que anarquía, ausencia de normas, ausencia de autoridad, ausencia de gobierno. Hermanos, y cuando digo esto, hermanos, estoy hablando a nivel macro, y cuando digo a nivel macro es a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel de nación. Cuando no se considera a Dios, entonces la anarquía se da. No en vano Proverbios, hermanos, el capítulo 3, verso 5 en adelante establece y dice: fíate, ¿de quién, hermanos? De Jehová, y dice: de todo tu corazón, y dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Expresiones tales como yo creo, yo pienso, yo opino, hermanos, no tienen un fundamento sólido. ¿Se acuerda que Jesús dijo: ¿a qué compararé al hombre sabio? Al hombre que edificó su casa, ¿sobre quién? Sobre la roca. Fundamento sólido. Dice: reconócelo. Dice: ¿en cuántos, hermanos? ¿En cuántas decisiones o en cuántos caminos? En todos. En todos. ¿Y qué dice la parte siguiente del verso? Y Él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, dicho este preámbulo, voy entonces o tomando en cuenta lo mencionado, que nuestra mente direcciona nuestras acciones y que nuestras acciones perfilan lo que en el fondo somos o profesamos.
Vamos a tornarnos ahora a Romanos al capítulo 6. Y voy a comenzar con el versículo 11, hermanos. Y de allí vamos a desglosar desde el verso 1. Hermanos, ¿por qué comienzo con el versículo 11? Porque Pablo establece, como ya hemos mencionado antes, que nuestra manera de pensar determina la forma como hemos de vivir, nuestro accionar, lo que hacemos en nuestro cotidiano vivir. Todo tiene que ver con nuestra forma de pensar, la forma como nos vemos a nosotros mismos. Entonces, dejemos que la Escritura, hermanos, nos haga una introspección, hacer una radiografía y decir, Señor, yo necesito hacer ajustes en esta área de mi vida. Es más, hermanos, la palabra arrepentimiento, que en el griego la palabra es metanoia, significa cambiar de forma de pensar. Esa es la palabra arrepentimiento. Cada vez que yo me arrepiento, yo direcciono mi mente con la verdad de Dios para tomar la dirección o el norte correcto. Filipenses capítulo 2, no lo tiene que buscar, verso 5 dice, haya pues en ustedes, la versión Reina Valera dice, este mismo sentir. Pero la Reina Valera actualizada dice, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. El escritor Pablo está diciendo que yo debo de tener la misma manera de pensar de Cristo. El mismo libro de Filipenses, el capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que dice, en esto pensad. Y luego Pablo dice en el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Imagínense, ¿qué es lo que trae la paz de Dios, hermanos? El hecho de que pueda pensar, direccionar mi mente a la forma de la que la Escritura establece con respecto al carácter y a la naturaleza de Dios. Primera de Corintios 1:10 establece, hermanos, dice que estemos la parte última perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, de tener una misma opinión. Hermanos, entonces, me vuelvo al versículo 11 del capítulo 6 de Romanos para delinear nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, lo que Pablo dice. En la versión en inglés dice, in the same way, count yourself. La versión, hermanos, la traducción de las Nuevas Noticias dice, de la misma manera, verso 11 del capítulo 6 de Romanos, de la misma manera debéis pensar. In the same way you are to think. La Reina Valera, la que por lo general nosotros usamos en nuestra Biblia, dice, así también vosotros, utiliza la palabra consideraos. Si usted busca en cualquier diccionario, la palabra considerar, hermanos, es reflexionar, examinar, sopesar, juzgar, conceptuar, y dentro de sus sinónimos, hermanos, está la palabra otra vez, reflexionar. Y la palabra reflexionar, hermanos, es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o para tomar una decisión. Detengámonos aquí por un momento, hermanos, y analicemos lo que Pablo nos está diciendo. ¿Qué es lo que yo debo considerar con atención y detenimiento en lo que debemos de pensar o considerar? Fíjese lo que dice el verso 11, dice, así también vosotros, dice, consideraos, ¿qué cosa? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermanos, yo quiero coger esta expresión, muertos al pecado.
¿Cuáles son sus implicaciones? Cuando yo hablo de implicaciones, hermanos, estoy hablando de sus repercusiones y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, o las repercusiones, o la trascendencia, o el efecto de estar muerto al pecado? Y Pablo lo va a decir. Y lo que Pablo establece es que, como estamos muertos al pecado, hermanos, no podemos seguir viviendo en él. Y Pablo, hermano, presenta 3 argumentos, y con la ayuda de Dios y con el tiempo vamos a tratar de explicar. Pablo presenta 3 argumentos, particularmente en este capítulo, en el capítulo 6, del por qué no podemos seguir viviendo en el pecado. La primera argumentación, hermanos, lo establece del versos 1 al 5, la segunda argumentación de los versos 6 al 14 y la tercera argumentación de los versos 15 al 23. ¿Se acuerdan que cuando hablé que la palabra redarguir significa argumentar y traerme a pensar correctamente? Pues Pablo va a argumentar ahora por qué no podemos seguir en el pecado. Pablo comienza, hermanos, el capítulo 6. Hoy sí nos versemos al versículo 1. Primero con una pregunta, luego con una aclaración y una respuesta tajante, firme, categóricamente contundente. Dice, verso 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. La pregunta, hermanos, es esa que Pablo se hace: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la aclaración que hace, hermanos, es al verso 20 del capítulo 5, al capítulo anterior. Se lo voy a leer. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que Pablo está diciendo es que no podemos coger este verso para sacarlo de su contexto. Que para que la gracia de Dios abunde, que sobreabunde el pecado. Pablo está diciendo en el capítulo 6, el capítulo siguiente, dice, perseveraremos o continuaremos en el pecado para que la gracia abunde, lo mismo que en el verso atrás, y él dice, de ninguna manera. Y esa es la respuesta, hermanos, que Pablo da, de ninguna manera, y su respuesta es tajante. ¿Y qué establece Pablo con esta afirmación, hermanos? Que la gracia de Dios para salvación, hermanos, no es una licencia para abusar de la bondad de Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, es la respuesta o la sentencia tajante y contundente a la pregunta formulada. Segundo, Pablo establece, hermanos, que los creyentes ahora deben operar dentro del marco de una nueva manera de pensar, dentro de una nueva realidad. ¿Y cuál es esa realidad, hermanos? Que hemos muerto al pecado y que no podemos vivir más en él. De esa manera yo tengo que mentalizarme. ¿Te acuerdas el versículo que leímos en esto pensar? Cuando hablamos del versículo 11, que nosotros debemos enfocarnos y mentalizarnos en esto. Yo hablando y compartiendo las buenas nuevas en el trabajo, con un compañero me dijo, Jorge, pero es imposible siquiera vivir los 10 mandamientos. Eso nadie lo puede hacer. Entonces, lógico, esta persona está mentalizada en el hecho de que Dios viene a arrancarme mi vida para mandarme a vivir otra. Y no, cuando el deseo de Dios es enseñarme a vivir correctamente, hermanos. Cuando da los 10 mandamientos, Dios está diciendo, no están viviendo correctamente. Antes de dar los 10 mandamientos, cuando usted lee el libro de Deuteronomios, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, donde eras un esclavo. Él nos dice quién él era, dónde yo estaba, en qué condición yo estaba, y lo que yo era un esclavo. ¿Cuál es esa nueva realidad, hermanos? Que hemos muerto otra vez al pecado y no podemos vivir más en él. Dice, porque lo que hemos, verso 2, la parte última, dice, porque lo que hemos muerto
al pecado, ¿cómo viviremos en él? Fíjese lo que dice este verso, hermanos. Esa palabra hemos está en plural y es inclusiva. Y cuando digo inclusiva es que Pablo se incluye en él, en dicha declaración. Y en esa declaración, hermanos, estamos incluidos usted y yo. Dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tercero, hermanos, lo que Pablo establece es que esta nueva realidad de estar muerto al pecado se ha efectuado, se ha concretado, se ha materializado a través del bautismo. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está hablando que nosotros hemos muerto a través, hermanos, del bautismo. Y con esto a mi hermano que se encarga de los nuevos convertidos, me olvido tu nombre, el hermano José Armando. El hermano José Armando está más curtido de este tema porque casualmente él discipula o guía a los nuevos convertidos a informarles lo que es en el bautismo. Pablo está aquí diciendo lo que es el bautismo. ¿Es qué cosa? Es identificarse con la muerte de Jesucristo. O sea que cada vez que una persona se bautiza está acudiendo a su propio funeral. Pero Pablo, a través de esta pregunta, hermanos, ¿o no sabéis?, hace consciente a la iglesia de Roma, hermanos, la realidad del bautismo. Que esa realidad, hermanos, va más allá de identificarse con el hecho de profesar una fe diferente a la acostumbrada, de pertenecer a una nueva congregación o de tener una nueva religión. Va mucho más allá. Y es el hecho, hermanos, es de que ¿estoy muerto o estamos muertos al pecado? Cuarto, hermanos, lo que Pablo establece con esta declaración de que estamos muertos al pecado. El resultado de ello, hermanos, el bautismo, ojo, no dice fuimos en tiempo pasado, dice, pero somos sepultados, tiempo presente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los muertos no se levantan. Una vez muerto, muerto está. Y le puede agredir y le puede hacer cosas y no reacciona. Porque si reacciona entonces es que no está muerto. Con el único propósito, hermanos, de que andemos en vida nueva. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Nosotros morimos para vivir y lo ponemos en efecto, o se hace, o se materializa, o se concretiza esa realidad cuando somos bautizados. Con el propósito de que andemos. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos o vivamos en vida nueva. El significado del bautismo entonces, hermanos, es muerte, es identificarnos con Cristo en su muerte. Y el objetivo y el propósito de estar identificado con su sepultura, hermanos, es que podamos tener una vida nueva. Y ahora, hermanos, ¿qué significa tener una vida nueva? Es la pregunta. Hermanos, en el caso mío, no sé en el caso suyo, para mí sí todo fue nuevo, porque yo entregué mi corazón a Jesucristo justo haciendo este viaje aquí a los Estados Unidos. Para mí realmente todo fue nuevo. Estando en Lima, Perú, antes de volar aquí, llegué a la casa de un amigo a alojarme mientras volaba. Llegaba el día para volar esta nación y él, un buen amigo de infancia, él me compartió las buenas nuevas. Y yo defendí mi religión tradicional y cuando él me abrió las escrituras, hermanos, yo entendí de que yo estaba equivocado. Y las verdades que él me dijo, hermanos, retumbaban en mi mente. Que mi conversión y mi entrega a Jesucristo se dio en un campo de fútbol. Estábamos jugando pelota y yo no aguanté más y le pedí que yo quería conocer a ese Dios que él conocía y oraron por mí ese día. Y a las pocas semanas yo volé a este país. Para mí realmente todo fue nuevo, una vida nueva, un país nuevo,
una ciudad nueva, una cultura nueva, todo realmente era nuevo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las repercusiones y las consecuencias de tener una vida nueva? Como establecimos, hermanos, la gracia de Dios para salvación es una licencia para continuar pecando, seguir viviendo en el pecado. Pero, hermanos, escuche lo que le voy a decir con atención. En esto quiero que me presten mucha atención. Pero es la manifestación del poder de Dios para crear una vida nueva, que nos empodera, hermanos, y capacita a vivir una vida justa y santa y oponerse y levantarse contra el pecado. O sea, Dios me empodera, me da una vida nueva, hermanos, que me capacita ahora a vivir una vida santa y justa. Y no se me adelante porque seguro usted se cuestiona, hermanos, pero todos pecamos. Eso se lo dejo para el último y aclaramos eso, para no salirnos del tema. Y vamos a desglosar esta declaración, hermanos, para crear una vida nueva. Y lo voy a tratar de hacer a través de la Escritura. Fíjese, no tiene que gustar, en Juan capítulo 6, verso 3. Jesús aquí hablando a un religioso, a un entendido en la religión. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, percibir con los sentidos naturales el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El primero es no puede ver, no puedo ser consciente de ellos con mis sentidos naturales, ni tampoco puedo entrar. Verso 12 de ese mismo capítulo de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segunda de Corintios 5, verso 17 establece: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La segunda parte, porque estamos desglosando esta declaración, que nos empodera y capacita a vivir una vida justa y santa. Primera de Juan 3:8 establece, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, cuando usted lee este verso, cuando yo leí por primera vez, para mí fue tormentoso. Pero el Espíritu Santo, que entiende nuestras necesidades y nuestros deseos, fue trayendo luz. Fui estudiando este verso, me fui ahondando en este verso, y no lo digo de esta semana, porque esta verdad me hizo libre. Hermanos, cuando habla la palabra simiente, la palabra en griego es la palabra esperma, de donde viene la palabra espermatozoide. Y usted sabe, hermanos, que se transfiere a través de los espermatozoides: la herencia genética de un individuo, o la información genética. ¿Qué es la información genética, hermanos, en biología? Nos referimos al conjunto de características, hermanos, físicas, bioquímicas y fisiológicas que los individuos de una especie transmiten a su descendencia. Por eso es que Juan dice que la simiente no puede pecar, porque la simiente de Dios, el carácter, la naturaleza de Dios, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hemos sido empoderados otra vez para ahora decir al pecado no, a través del nuevo nacimiento. El diablo, hermanos, a través de sus mentiras se encarga de no entender estas verdades. Y nos pasa, y lo digo en términos jocoso,
Ya que el hermano la semana pasada hablaba de la dama en rojo, yo digo, la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y Dios no nos llama a eso, hermanos. Ahora, si usted se da cuenta, hermanos, cuando lee usted el capítulo 8, desde el versículo 39, usted se va a dar cuenta de los tipos de simiente que hay. Estaba Jesús con un grupo de gente y estaba disertando, hablando con ellos. Y los judíos le dicen, nuestro padre es Abraham. Y ahí usted tiene la simiente del Hijo del Hombre, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Está hablando de la simiente de Dios, los que son nacidos y engendrados. Pero también habla de la simiente o hijos del diablo. ¿Se da cuenta, hermanos? Aún el diablo tiene hijos. Y Jesús les dice en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Allí se cumple de tal palo, tal astilla. Y eso es lo que Juan establece, primera de Juan establece, que Caín mató a Abel porque era del maligno, su naturaleza mala, asesina, criminal, envidiosa. ¿Usted sabía, hermanos, que Caín mató a su hermano solo porque no le reconocieron su ofrenda? Que alguien mate a una persona por quitarle, y no justificó tampoco, por quitarle algo de valor, bueno, en fin, pero quitarle la vida simplemente porque no recibió reconocimiento. Pero para que usted vea qué tan lejos puede llegar el pecado, hermanos. Y ojo, eran hermanos. Y la Biblia está lleno de esos, porque no es el único caso. Fíjese, los hijos de Jacob querían matar a José, su propio hermano. Y si no es por Judá, hermanos, lo matan. Fíjese Absalón con David. David amaba entrañablemente a su hijo Absalón, y Absalón sabe lo que pretendía, quitarle la vida a su progenitor. Así de malo es el pecado, que aún no hace ni diferencia entre miembros de familia. Fíjese, hermanos, cuando por lo general los progenitores de una familia mueren y hay herencia, madre mía, usted se da cuenta allí que de hermanos que da poco. Hermanos, entonces vamos a pasar a la segunda argumentación que Pablo hace. Voy a dejar esto porque ya el tiempo me está venciendo. La segunda argumentación que habla Pablo es por qué no podemos seguir en el pecado. Hermanos, y está del verso 6 al verso 14. ¿Por qué no podemos seguir en el pecado, hermanos? Porque nuestro viejo hombre, dice Pablo, fue crucificado juntamente con Cristo. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿para qué? Y dice el propósito, hermano. ¿Cuál es el propósito? El objetivo, que el cuerpo del pecado sea destruido. Mi naturaleza pecaminosa. Hermanos, la Biblia lo establece. ¿Cómo se da eso? No lo sé, pero la Biblia lo establece, que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y cuál es su finalidad última, hermanos? Que no sirvamos más. La versión en inglés me gusta más porque la palabra allí es: no seamos más esclavos del pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo en Gálatas 2:20, y es un versículo muy conocido, decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál es la implicación, hermanos? Pablo lo dice: y por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué Cristo vive en él, hermanos? Porque él ha sido crucificado. Pablo está
consciente, está mentalizado, él está claro. Y lo dice en Filipenses: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, ciertamente las estimo como pérdidas. Y aún al presente, Pablo dice, las estimo como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. El objetivo último, hermanos, es que no seamos más esclavos del pecado. Por eso es que no podemos seguir en el pecado. Esta es la segunda argumentación de Pablo, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado junto con Jesucristo para que yo, hermanos, no sea más esclavo del pecado. Y entonces el verso 11 establece con lo que yo comencé, porque tiene que ver con la forma en que nosotros debemos mentalizarnos. Así también vosotros consideraos o pensar estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermanos, cuando Pablo establece esto, hermanos, de no vivir más en el pecado y no ser más esclavo del pecado, Pablo deja ciertas consecuencias que deben darse o la que nosotros tenemos que asumir y son parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios que somos. Y dice, verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, Pablo decía que él golpeaba su cuerpo, y cuando golpeaba su cuerpo no estamos hablando de penitencias, hermanos, o flagelarse. Y decía Pablo, y lo pongo en servidumbre. Él tenía que traer a servidumbre su cuerpo. Dice verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, no solamente no debo obedecer a mis concupiscencias, pero tampoco debo ofrecer ni siquiera un solo miembro mío como instrumento de iniquidad. Ni uno solo, ni mi dedo, ni un pelo. Hermanos, ¿se da cuenta? Pablo está tratando de que nosotros nos mentalicemos de esa manera, vivamos de esa manera, pensando de esa manera. Verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Hermanos, ¿qué quiere decir Pablo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Hermanos, ¿sabe que la ley lo único que hace es reprime la maldad, pero no tiene el poder para crear un hombre nuevo? El mundo, hermano, está lleno de, por ejemplo, mi esposa trabaja es contadora pública y constantemente está lidiando con el Internal Revenue, el IRS que nosotros llamamos. Hermanos, y cada vez las cláusulas se van aumentando. Las leyes del Internal Revenue son, creo que 10 veces más grandes que esta Biblia. ¿Por qué? Porque cada vez rompemos una y hay que crear otra, y otra, y otra. ¿Sabe por qué? Porque la ley solo reprime, pero no puede crear un hombre nuevo que esté empoderado para vivir una vida diferente. Y aquí quiero leer el capítulo 8 de Romanos. Se lo voy a leer, hermanos, rapidito. Verso 2 en adelante dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, hermanos, que está vigente. Y esa ley es el del pecado y de la muerte. Nadie puede escapar a ella. Es más, la Biblia dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Usted no puede ser bueno por sus propias fuerzas. Es más, Jesucristo dijo que no había que nadie era bueno sino solo Dios. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu.
Porque los que son en la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuche lo que dice este verso, hermano, verso 7. Por cuanto los designios de la carne, o sea, la intención de la mente, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que Pablo habla que nosotros somos justificados por fe y no por la ley. Porque la ley, cada vez que cosa fue añadida, dice el libro de Gálatas, a causa de las transgresiones, Dios, viendo que había tanta maldad, dijo, no, hay que frenar esto. Y lo único que la ley hace es eso, restringir la maldad, pero no quita la maldad en el individuo. Gálatas 5:6, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Déjeme terminar. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Gálatas 5:6, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo está diciendo, yo ya no estoy restringido para no hacer maldades. A mí se me ha dado una nueva naturaleza que me ha empoderado ahora a vivir una vida nueva, con el poder de poder decir al pecado, no vas a ser más un títere de mi vida. Cuando usted va a Alcohólicos Anónimos, hermanos, y se reúnen, aunque hayan dejado de tomar, ellos confiesan vez tras vez que siguen siendo alcohólicos. Mas no así la verdad de Dios. Jesucristo dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. La gracia, hermanos, es la que permite crear el hombre nuevo, valga la redundancia, empoderado y capacitado para vivir una vida justa, santa y oponerse y levantarse contra el pecado. Y voy a la tercera argumentación y voy corriendo ya. Me regala 10 minutos, hermanos, así puedo no dejar esto inconcluso. La tercera argumentación es por qué no podemos seguir en el pecado, hermanos, porque ahora somos esclavos de un nuevo año, de un nuevo amo y un nuevo Señor. Tenemos un nuevo Kyrios y un nuevo sistema, la justicia. Pablo nuevamente continúa en el verso 15 con una pregunta y una respuesta otra vez tajante, firme, categórica, contundente. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? La respuesta, de ninguna manera. Pablo establece, hermanos, primero con firmeza que la gracia de Dios para salvación no nos exime o nos excluye de la ley para volvernos libertinos, hacer lo que querramos. Verso 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ni tampoco volvernos independientes. Hermanos, seguimos siendo esclavos, pero ahora tenemos un nuevo amo. A mí se me liberta, hermanos, no para hacer lo que quiero, sino para no volver a hacer el mal. En eso consiste mi libertad. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? El hermano Pedro establece en su primera epístola, hermanos, en el capítulo 2, dice que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Usted y yo determinamos quién es nuestro amo. Pero esta mañana, hermanos, por la Escritura le garantizo que usted ha sido empoderado para poder frenar aquellas cosas, deseos engañosos, de esos, lo que la Biblia establece en inglés, evil desires. Dice, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia, pero gracias a Dios que cuando eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. La Nueva Versión Internacional en inglés traduce, dice, has venido a obedecer de corazón el patrón o modelo de enseñanza que ahora reclama tu lealtad.
La Biblia dice que Dios es celoso, Él reclama su lealtad. Dice, y libertos del pecado. Dice, y libertos del pecado, hermanos. Y ahí voy a abrir un paréntesis, hermanos, para tratar de explicar un poquitín esto, lo que significa ser libertos del pecado, hermanos, el instrumento que Dios utiliza para vivir conforme a la libertad. Gálatas 5:16 establece y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no se guíen por los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque éste desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no estás bajo la ley. Lo que está diciendo, hermanos, Pablo aquí es que el instrumento que Dios utiliza para vivir conforme a la libertad es el Espíritu Santo, el que nos guía. Entonces, ¿cuándo realmente experimentamos libertad, hermanos? Nuestras acciones determinan nuestra respuesta, porque Pablo dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí está la lista: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos. Usted y yo podemos hacernos una introspección con el respecto y poder determinar en qué áreas todavía estamos batallando y sigo siendo un esclavo. Pero, hermanos, pero si mis acciones son estas, entonces puedo determinar que soy libre. Verso 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién le puede prohibir a usted hacer el bien? Aunque ahora se nos está tratando de prohibir hacer el bien. Dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, versículos 18 y 19, otra vez de Romanos 6, establece que ahora somos esclavos de la justicia para hacer el bien. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En otras palabras, estabas fuera del control de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22, somos ahora esclavos de Dios, no solamente esclavos de la justicia para hacer el bien, sino esclavos de Dios para servir a un nuevo Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tenéis ¿qué cosa? Por vuestro fruto la santificación y como la vida eterna. El beneficio, hermanos, que cosechamos por volvernos esclavos de Dios, y su resultado, ¿qué cosa es? La santificación y la vida eterna. Ese es el beneficio y el resultado. Fíjese el orden, hermano. Es la santificación y la vida eterna. Una es consecuente de la otra. Porque la paga del pecado es muerte, verso 23. Y ya concluimos, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, concluyo con esto. Quizás usted, como dije al principio, se está preguntando después de esta exposición, pero yo aún tengo problemas con el pecado. Primero, hermanos, recuerde lo que mencioné acerca de la gracia de Dios, que le permite crear un hombre nuevo. Mentalícese de esa manera, enfoque su mente de esa manera. Que la gracia de Dios ha creado en usted un hombre nuevo que está empoderado y capacitado para vivir una vida justa y santa y oponerse y levantarse contra el pecado. Segundo, hermanos, que usted y yo hemos nacido de nuevo y como en el proceso humano biológico o físico, usted, al igual que Jesús, nuestro hermano mayor, tiene que tener un desarrollo integral, y cuando digo integral es un desarrollo completo.
Lucas 2:52 decía: crecía Jesús en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Usted y yo, hermanos, estamos llamados a desechar lo que impide nuestro desarrollo y crecimiento y anhelar y desear seguir de continuo creciendo. Hermanos, las malformaciones congénitas evitan o atrofian el crecimiento. Cada vez que hay un problema con una persona es porque tiene una malformación. Lo triste, hermanos, es que no nos pase como Felipe, que Jesús le dijo: tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me conocéis. Y voy a pedir a Anita aquí que me ayude. Juan 14:8 establece eso. Felipe le hizo una petición a Jesús y Jesús le dijo: tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Primera de Pedro 2 establece, el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como en el proceso biológico vamos creciendo, hermano, y en la medida en que crecemos, conocemos mucho mejor a Dios, que es nuestro Padre. Lo que ocurre en el ambiente físico, en nuestro plano, que nuestros hijos no tienen duda al respecto nuestro. ¿Sabe qué? Cuando yo viajo en un auto, adelante, por lo general, aunque me venza el sueño, no duermo porque no me confío en el que maneja. Pero llevo casado con mi esposa 31 años. Y sabe una cosa, cuando ella maneja y vamos a visitar a mi suegra allá en Orlando, yo me duermo en el trayecto. ¿Sabe una cosa? Llevo casada 31, tengo confianza, sé que me va a llevar segura y puedo reposar y puedo descansar, porque la conozco. No es un extraño, una extraña o una ajena. El apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por esto es un proceso, hermanos. Por eso le dije, cuando Pablo establece esas verdades, está hablando que nosotros debemos mentalizarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque como vimos al principio, nuestra mente, ¿qué cosa? Direcciona nuestras acciones y nos da en el perfil de lo que en el fondo nosotros somos, cómo vivimos. Usted y yo, hermanos, tenemos que abundar más y más en ciencia y en conocimiento para que aprobemos lo mejor y seamos irreprensibles. Eso dice Filipenses 1:9. Pablo decía: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. El amor no es ciego, hermanos, como se dice allá afuera. Crece en ciencia y en conocimiento. ¿Con qué objetivo? Para que aprobéis lo mejor y seamos irreprensibles para el día de Cristo. Usted y yo, hermanos, estamos llamados a ser pacientes, sabiendo que este proceso de renovación es un proceso constante, es un día a día. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. ¿Qué cosa? Día a día. ¿Se da cuenta? Dios no se cansa de nosotros. Es más, la Escritura establece que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¡Qué esperanza, hermanos! Y Dios no es un Dios de una oportunidad, ni de dos, ni de tres, porque cuando usted analiza y ve la Biblia, hermanos, todos los grandes hombres de Dios al final tuvieron una área fea. Moisés fue un asesino, David fue un adúltero. Usted se va a encontrar que los grandes hombres de Dios fueron personas que se atrevieron a creer en la bondad de Dios y llegaron a ser
individuos que han trascendido, y por eso hablamos de ellos en el mundo entero, domingo tras domingo, cada vez que la iglesia, el cuerpo de Cristo se reúne, y de ellos sacamos los principios y los valores por los cuales nos regimos. Lógico, teniendo en cuenta que han sido, somos conscientes de los errores que han cometido. Usted y yo, hermanos, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando, que es una palabra compuesta, volviéndonos nuevos. Usted y yo tenemos que ofrecernos a Dios voluntariamente y renovar nuestra mente para poder experimentar transformación. Y aquí quiero repetir este verso que lo repetimos hasta el cansancio, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Usted y yo tenemos que presentarnos, hermanos, ofrecernos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay renovación de mente, no podemos experimentar transformación y tampoco entender la voluntad de Dios. Pablo, hablando en el libro de los Efesios, dice: para que no seamos insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios, que aprovechemos bien el tiempo. Ser insensato, hermanos, es eso, es no entender la voluntad de Dios. Y por último, Pablo dijo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que estar en nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que vivir en nosotros y en abundancia? La palabra de Dios. Hermanos, para que todo ello pueda darse, recapitulando lo que debemos hacer, hermanos, esto salió de la boca no de un profeta ni de un ser humano. Estas palabras salieron de las bocas del mismo creador de los cielos y de la tierra, el que lo formó a usted en el vientre de su madre. Josué 1:8 dice, Dios hablando a Josué le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que Dios nos bendiga? No, para que guardes y hagas conforme en él esté escrito. Entonces, establece la escritura, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos. Y yo no suelo hacer esto, hermanos, pero vamos a hacer una introspección. Cuando digo una introspección, usted se va a mirar a sí mismo. Y primero, hermanos, dele gracias a Dios porque a través de la escritura hemos entendido que Dios nos ha empoderado, que nos ha dado una vida nueva, que nos lleva a rechazar el pecado, a vivir y hacer lo que es correcto y lo que es justo. Segundo, hermanos, de que estamos en un proceso de transformación y de cambio, y a pedir a Dios que no se canse de obrar en nosotros. Y si usted tiene que pedirle perdón allí donde está, dígale: Señor, todavía estas áreas en mi vida yo sufro con ellas, y yo te las pongo delante de tu presencia, pero ahora yo he entendido que tú me has empoderado para dejar esta área de mi vida que no es correcta delante de tus ojos, o traer a su familia y a sus hijos, aun si usted está enfermo. Y en esta mañana, si alguno no ha entregado su vida a Jesucristo, habrá alguno que no ha entregado su vida a Jesús, levante su mano si no ha entregado su vida a Jesús y dígale: Señor, yo quiero tener esa vida, quiero dejar de hacer la maldad, quiero dejar de ser malo, quiero volverme en esta mañana a ser un hijo tuyo. Si en esta mañana no has entregado tu corazón a Jesús, levanta tus manos y vamos a orar por ti. Si no hay ninguno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Bendito Dios, yo ruégote en esta mañana nuevamente
que esa gracia sobreabundante tuya, bendito Dios, pueda traer la fortaleza, el consuelo, la esperanza, la felicidad, la paz tuya, bendito Dios, la certeza de que tú, bendito Dios, no nos has abandonado, sino que estás en nuestro diario vivir y que te interesas por cada detalle, aún insignificante, de nuestra vida. Porque tú lo has dicho, que si nos deleitamos en ti, tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Fíjate qué tan buen Padre tú eres, bendito Dios. Nos das mucho más de lo que anhelamos y aún mucho más de lo que merecemos. Y en esta mañana te damos gracias por el regalo más grande que tú has podido darnos, la vida de tu Hijo Jesucristo. El regalo de Dios es ese, la vida de tu Hijo. Por habernos dejado el Espíritu Santo, que nos guía y nos da la capacidad de poder entender tus verdades que nos hacen libre. De tal manera, bendito Dios, que nuestra existencia, el motivo por el cual vivimos y nos levantamos a diario, llega a tener sentido, bendito Dios. Yo ruégote en esta mañana, una vez más, por todos tus hijos, por tu pueblo, que tu bendición, tu cuidado, tu trato a diario, bendito Dios, pueda continuar sobre la vida de todos y cada uno de ellos, y que tus dones y tus talentos puedan derramarse en la vida de todos y cada uno de ellos. Y bendito Dios, y cada bendición que ellos puedan recibir, bendito Dios, pueda ser el medio para que ellos puedan continuar extendiendo tu reino. Ayúdanos a no ser de tus bendiciones un ídolo, a no amar las cosas del mundo ni el mundo mismo, sino a canalizar cada bendición tuya con el objetivo único de que tu evangelio pueda ser alcanzado. Y ayúdanos también a ser sabios, bendito Dios, a compartir tus bendiciones con otros de manera sabia y efectiva, sabiendo de que hay muchos allá afuera que toman la piedad como fuente de ganancia. En el nombre de Jesús, Padre, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, están despedidos.